Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo Innovation Talks, que como sabéis es una iniciativa de iGeneris y de Foro de Foros, con la que pretendemos tener un espacio de discusión y conversar sobre cómo la innovación va transformando industrias y sectores que son clave en nuestra economía. Yo soy José López, soy Managing Partner de iGeneris y voy a moderar este diálogo, esta conversación. Hoy vamos a hablar, como sabéis, de construcción. Que, bueno, cuando se habla de construcción y innovación, ¿no? Dices, bueno, siempre hay distintas opiniones, ¿no? Si es un sector un poco inmovilista, frente a ahora, pues que también se habla que hay una gran transformación produciéndose. Y además, pues la construcción es una industria que desde luego en España es especialmente relevante. Supone un 5% del PIB, da trabajo a más o menos a 1.300.000 personas, que si la mayoría en el sector privado, que si hay como 14,3 millones, pues 9 de cada 100 personas se dedican a esta industria, con lo cual es un tema relevante. Y además, en términos de sostenibilidad, pues los edificios suponen un 40% del consumo energético y un 36% en emisiones de CO2, con lo cual pues todas las soluciones sostenibles parece que tienen que acelerarse y dar respuesta a un reto como el que tenemos, ¿no? En obra civil, eso en cuanto a edificación, en obra civil, carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles, pues también es un papel muy relevante, como vemos muchas veces en las crisis, ¿no? Cuando parece que la economía se va a parar, lo que dicen los gobiernos es vamos a hacer obra porque el factor multiplicador que tiene en términos de PIB y en términos de generación de empleo pues es de los más altos, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho sobre lo que hablar, nuevos materiales, métodos de construcción más sostenibles, inteligencia artificial y muchos otros, y para ello pues hoy tenemos aquí un panel estupendo, Yago, Carmen y Juan. Entonces voy a presentarles, bueno, vamos a ir en este orden. Yago Mijangos. Yago es director de Oriente Medio, Australia y Europa en FCC Construcción. Es ingeniero de caminos por el IES, tienes también un programa de management por la Universidad de Chicago y llevas, bueno, muchos años en FCC, no vamos a decir cuántos, en distintos puestos directivos. Entonces, Yago, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Carmen Camuñas. Carmen es matemática por la Universidad Complutense de Madrid, también tiene un máster en Big Data, y lleva muchos años ayudando a empresas a transformarse en distintos sectores, banca de telecomunicaciones, retail. Los últimos 6 en Acciona como directora del Digital Innovation Hub, en el cual el principal o el propósito que tiene es desarrollar soluciones innovadoras, no solo para construcción, para todos los negocios de FCC, pero aplicando, bueno, pues y desarrollando todas las tecnologías que sabemos que están ahí fuera, tecnologías punteras, inteligencia artificial, IoT, tecnologías inmersivas. Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, Juan Nieto. Juan es socio fundador y managing partner de Zacua Ventures, que es un VC, un venture capital, invertido por empresas, por grandes grupos, que invierte en nuevas tecnologías de construcción. Te has movido, Juan, por muchos sitios y además en distintos sectores, ¿no? Empezaste en el mundo de la consultoría, en TechEdge, en Chicago, luego pasaste al mundo financiero, o ya te moviste al mundo financiero como gestor de activos alternativos en alta mar,
De ahí pasó a Cemex Ventures para gestionar temas también de VC, pero desde el punto de vista corporativo, con lo cual pues era muy interesante ver esa visión del VC por el lado del corporativo y por el otro lado, ¿no? Y estuviste en Asia, en Shanghai, allí con toda la estrategia de inversión en el sudeste asiático para Cemex, desde Cemex Ventures, ¿no? Es también ingeniero de caminos por la UPM y también bienvenido. Muchas gracias, José. Muy bien, y luego pues también bienvenidos a todos vosotros, gracias por venir. Muchas gracias Margarita, a Foro de Foros, una vez más, a Paco, que nos ayuda con los temas de imagen y sonido, y por supuesto a Ana, y a vosotros por venir. Bueno, pues vamos a empezar siempre así con la pregunta con la que solemos romper el hielo, que es, hoy estamos hablando sobre construcción, y en vuestras empresas, en vuestras áreas de responsabilidad, estáis viendo muchas cosas nuevas en relación con la innovación. En lo que os afecta a vosotros de vuestra empresa, en el área en el que estáis, ¿qué es lo que más os ha sorprendido en términos de innovación en los últimos años, en los últimos 3, 5 años? No sé, empezar. ¿Quién quiere empezar? Si quieres. Sí, venga. Bueno, yo he de empezar diciendo que realmente un aspecto un poco negativo es que no somos un sector especialmente innovador, como he dicho en la presentación, también porque somos una industria muy madura. O sea, el ser humano empezó a construir cuando salió de las cavernas en el Paleolítico, ¿no? Lo cual hace que podamos ser menos disruptivos, igual que otras industrias que tienen pues 30 o 50 años, ¿no? Dicho eso, como todo, yo creo, cualquier sector, pues donde probablemente más innovación ha habido en los últimos años es en toda la parte de digitalización, ¿no? Y más allá de los procesos, que es lo que nosotros estamos aplicando también, los softwares, pues también en lo que implique robótica y pues tema, por ejemplo, de drones, algo así, que son un poco las cosas en las que nosotros estamos trabajando actualmente, buscando posiblemente optimizaciones. Pues sí, yo un poco en general, como he trabajado en en bastantes sectores, yo creo que uno de los motivos por los que me moví a Acciona era porque era el único sector con el que no había trabajado. Y es verdad que el reto era, cuando fui allí y entré primero en energía, el reto era cómo transformar digitalmente una empresa orientada a la construcción, lo cual es un reto bastante importante porque, un poco como comentaba, pues es un sector que tiene complicación en cierto modo, porque como cuando tú estás construyendo, o sea, al final tu objetivo es construir y no puedes perder el foco de lo que estás haciendo, como en todos los sectores, pero en este más. Entonces, yo lo que más estamos aplicando, o en la parte más disruptiva, ha sido en la parte a lo mejor de robótica, pero bien entendida, porque es verdad que la robótica, por mucho que hablemos que la robótica en el sector de la construcción está muy implantado, el business case todavía no es tan rentable en muchos aspectos de la robótica, en otros sí. Y sobre todo hemos aplicado mucha sensórica, porque es verdad que para poder coger información y toda esta manida de inteligencia artificial, si no tienes datos, no puedes aplicar absolutamente ningún proceso. Y yo creo que son las dos cosas más disruptivas, y luego hablaremos de la impresión 3D, que yo creo que es un tema importante. ¿Y tú, Juan? ¿Quieres comentarme? Sí. Sí. Yo no estoy en una corporación, pero sí. Puedo dar mi punto de vista, ¿no? Claro, desde tu área, desde el mundo del VC y de cosas que vas viendo, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha impresionado en los últimos años? Las inversiones que más rápido han madurado y donde hemos visto más tracción es lo que decía Yago, sobre todo, desde el área de digitalización. El acceso a tener, por así decirlo, el dato de los distintos proyectos accesible para los siguientes, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, todo lo que tenga que ver con la captura del mismo, ¿no? Inicialmente teníamos que tener a personas pues manualmente poniendo los datos, ¿no? Luego empezamos a ver, pues oye, pues, por ejemplo, cámaras o temas de fotoparametría o nubes de puntos y demás, ¿no? Con distintos métodos que lo hacían más accesible al mundo en general, y a lo que vemos es captura pasiva, ¿no? Entonces, desde drones hasta robótica o sistemas autónomos de colección de datos, y ahora ya pues es la tercera capa que estamos viendo, ¿no? Esa digitalización 3.0 es cómo haces ese dato usable y ganas para capitalizar inteligencia de un proyecto a otro, ¿no? Entonces, donde yo he visto que ha habido más mejoras durante los últimos 3, 4, 5 años. Estupendo, ¿no? Si imaginémonos, ¿no? O sea, siempre se dice que la tecnología muchas veces va por delante de lo que van las industrias, ¿no? Y van por delante de por donde van las
la implantación de la misma, ¿no? Pero, o sea, ¿qué titular sería deseable que viéramos, ¿no?, dentro de 5 años, en 2030, en Expansión o Financial Times, ¿no? Es decir, ya es una realidad en el mundo de la construcción, ¿no? ¿Qué sería deseable esa tecnología que dices, es que si esto por fin se implantara, la industria de la construcción se transformaría de verdad? Y muchas veces el impedimento no es tecnológico, es de otras cosas, ¿no? Entonces, es una doble pregunta, ¿no? ¿Qué puede ser una realidad en 2030? ¿Qué sería deseable que viéramos en la prensa económica? ¿Y cuáles son los obstáculos que pueden impedir que eso sea una realidad? Mira, yo quería, y te contesto ahora mismo la pregunta, pero poner por delante una cosa que es muy importante, yo creo, a la hora de analizar el sector. Igual que he sido autocrítico antes, también decir una cosa en nuestra defensa. Somos un sector con mucha presión en la cuenta de resultados. Somos empresas de márgenes muy bajos y que competimos, nos hemos convertido en una especie de commodity. O sea, al final nadie nos va a contratar para hacer este edificio o para hacer esa autovía si somos un 10% más caro que nuestro competidor. Entonces, eso repercute negativamente a veces en la inversión en innovación. A mí me encantaría ser como Google, que puede dedicar un 30% de su presupuesto a innovar y a buscar nuevas soluciones, ¿no? Desgraciadamente no podemos, y Carmen, que lo vive desde el área corporativa, ¿no?, y que tienes eso, pues seguro que tienes restricciones presupuestarias que no nos gustaría tener. Entonces, dicho eso, yo creo que hemos mencionado los tres temas fundamentales anteriormente. Para mí, la robotización y la impresión 3D. Probablemente son las cosas que de aquí a esos 5 años que estamos diciendo, 7 años, tienen que madurar más, porque coincido con Carmen que todavía el business case no está suficientemente maduro. O sea, la tecnología no es suficientemente competitiva de hoy para realmente suponer una gran disrupción. Pero lo será, ¿eh? Yo soy optimista en que lo será. Sí, yo creo que un poco en la línea, o sea, el tema está, cuando hablábamos de la robótica, hay diferentes tipos de robótica, porque al final la robótica, nosotros, por ejemplo, tenemos los perros de Boston Dynamics, que los estamos utilizando, que mucha gente al final parece que es más marketingiano que otra cosa. Si es verdad que nosotros, por ejemplo, lo hemos llevado a una inspección de una mina en Chuquicamata, porque es verdad que el escaneo de puntos te lo hace, es un entorno muy peligroso y si tienes cualquier explosión o cualquiera, pues es que estás viendo que pierdes vidas humanas. Pero estás hablando que ese tipo de robot, estamos hablando que son unos 198.000 euros un perro, o sea, pues son 98.000 euros y luego todo lo que le pones, las cámaras de escaneo para la nube de puntos y todo eso. Estamos viendo otros que son de otras marcas, que a lo mejor son una adquisición de 6.000 euros, pero no tienen esas capacidades. Entonces, o los drones, pues depende, o sea, estamos teniendo un piloto, por ejemplo, con Telefónica, que el drone lo puedes autovolar de forma independiente desde tu oficina, lo tienes en una caja, él sale, pero en cuanto hay viento o cualquier cosa, es decir, hay muchas cosas que sí, que yo creo que tal. Igual que la parte de impresión 3D, entonces llevamos trabajando en impresión 3D, yo creo que 10 años, y es que todavía para hacer una construcción en impresión 3D no es tanto en la tecnología, sino todo lo que conlleva, porque además se supone que estamos haciendo eso, acciona que por ejemplo lleva muy bien el ADN el tema de la sostenibilidad. Ojo, si utilizas un hormigón que no es sostenible, o sea, estás haciendo la contraposición de lo que realmente estás buscando. Claro. Entonces estás viendo otro tipo de materiales, ahora estamos intentando construir con reciclaje de materiales, con pellets, con cosas que no sean tan... pero sí tienes que buscar un poco ese equilibrio. Entonces yo creo que las dos partes, yo creo que es esa, pero yo creo que ha hecho una cosa muy importante y es, tiene que cambiar la mentalidad de la forma de trabajar. O sea, tú no puedes meter innovación ni transformación digital si no cambias la forma. Y uno de los problemas que creo que no estamos teniendo en cuenta casi ninguno es la cantidad de menos ingenieros que hay en el mercado. O sea, cada vez hay menos ingenieros de caminos, cada vez más industriales, ahora hay más porque está más de moda. O sea, hace 20 años eran los teleco, pues ahora toca industriales. Pero caminos hay cada vez menos y obra civil igual. Entonces, la pérdida de conocimiento de gente senior que lleva en el mercado, no sabéis la cantidad de proyectos que hay de inteligencia artificial solamente para crear esa gestión de contenido e información y que no se pierda. Pues yo creo que esas tres cosas van a ser un poco lo que en un tiempo tendremos. Y al final yo creo el denominador común de robótica, impresión 3D o transferir el conocimiento vía IA o como inclusive industrialización es, a mí lo que me gustaría ver en ese titular es, la industria es atractiva para los jóvenes. O sea, mi hermano está en una consultora, una de las grandes, y ha tocado hacer el proyecto para la mayor constructora del mundo, que casualmente es española, ¿no? Y dice, uff, qué coñazo. Y yo, pues te puedo entender, ¿no? Es un proyecto de sostenibilidad, además. Y entonces lo que sí que me gustaría ver es cómo podemos hacer esta industria, ¿no?, más atractiva para que
talento, pues digo, oye, no, yo quiero trabajar en construcción, ¿no? Y todo tiene que ver, pues, al final, con hacer la gestión del proyecto más atractiva, ¿no? Y veas, pues oye, con robotización, con automatizaciones, inclusive con, oye, poder realmente ser capaces de apalancar el conocimiento de proyectos pasados para proyectos futuros, que es como eso que decías, el conocimiento se queda en los que llevan 30, 40 años como en obra, y son los que después vienen y llegan a la obra y resuelven el problema que está embotado y demás, ¿no? Entonces a mí eso es lo que me gustaría ver, que la industria es más atractiva, ¿no? Interesante, ¿eh? Vamos a irnos metiendo ahora, ¿no? Como hemos hablado o habéis hablado de, ¿no? de distintas, de cuáles son las áreas en las que vemos que en relación con la innovación en el mundo de la construcción son y van a ser relevantes en los próximos años. Vamos a hablar un poco de nuevos materiales y de valorización de residuos, ¿no? Además es un tema que en Igeneris, tenemos experiencia y vimos de cerca. Por ejemplo, hemos estado trabajando mucho tiempo para Sabanci, que es un gigante turco, tiene muchas cosas, entre otras cosas construcción, materiales de construcción, ¿no? Y hemos estado trabajando con ellos un tema de un subproducto del cemento, cómo hacer de él, mediante un proceso, un material aislante para fachadas, ¿no? Y bueno, y ahí el que nos hemos tenido que batir el cobre en temas de, por un lado, las propiedades que tiene que tener el material y luego las dificultades cuando sales al mercado y hay que venderlo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber en vuestros respectivos, ¿no? Pues CCC o desde un punto de vista de inversión, desde Zacua o desde el Hub, ¿no? ¿Cómo estáis tratando los materiales o el tratamiento de esos materiales con nuevos métodos como el 3D? Es decir, ¿qué estáis haciendo en vuestros ámbitos de actuación en relación con todo esto? Que no sé quién... Pues, si quieres, empieza tú. Pues, a ver, yo iba a distinguir dos cosas respecto a materiales. Una cosa es los materiales, digamos, totalmente nuevos y disruptivos que cambien el paradigma, y eso iría por una línea, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, en nuestro caso, yo puedo hablar como constructora, tenemos relativamente poca inversión, desgraciadamente, un poco por lo que decía antes, porque nuestros recursos son limitados y nosotros al final tenemos una presión del cliente final que, si no de alguna manera viene condicionado a eso, es muy difícil que un cliente arriesgue. Y aquí además, comentaba un poco el otro día, quizás desde las administraciones públicas, y no hablo solo de España, hablo en general, nosotros trabajamos en casi 30 países, se debería asumir algo más de riesgo en estas innovaciones. Me explico, por ejemplo, nosotros sí hemos visto en los concursos en general, se valora que tengas iniciativas innovadoras, pero luego al llegar a la práctica y tú propones una solución que aplicar y dices, tú quieres ser el primero que en tu edificio pongas este material novedoso, pues eso ya a la gente le cuesta. Dice, no, que lo pruebe otro y ya después, cuando haya funcionado, me lo cuentas, ¿no? Entonces, eso requiere un cierto riesgo, que tiene que ser al final por parte del cliente final, y yo creo que falta un poquitín a veces pues esa capacidad de asumirse el riesgo. Luego, respecto a la segunda parte, que sería los materiales tradicionales, que a día de hoy son imbatibles, y cuando digo materiales tradicionales, me refiero a los más transversales, que son el hormigón y el acero, que al final tiene el hormigón, pues 100 años de historia del hormigón moderno y 2000 de los romanos, el hormigón primitivo. Pues en la tecnología va por usar lo que tú has comentado, mucho material reciclable, ¿no? Entonces, cada vez se está aumentando más el porcentaje para disminuir la huella de carbono y aumentar la sostenibilidad del material. Pero en el fondo son derivadas, y en eso, por ejemplo, nosotros sí estamos trabajando bastante, en buscar hormigones especialmente que sean más sostenibles y que se utilice más material reciclado. En eso sí están produciendo avances significativos. Y lo mismo, a veces tenemos que empujar un poco a los clientes finales a que varíen. Ya no iba a decir tanto a las administraciones, sino a regulación. Sabéis que, y es un debate muy de moda ahora, que Europa está muy regulada en muchos aspectos y este es uno más, y hay otros sitios donde se permite un poco más innovar en estas variaciones. Sí, entonces, además de, ¿no? Comentas frenos de que no incentivan el que se utilicen nuevos materiales, sí. Por otro lado resistencia a probar cosas nuevas, pero luego los números tienen que salir, ¿no? Y tú probablemente, Juan, ahí, que a la hora de invertir tienes que ver si los números salen, si no salen, cómo escalan, ¿no? Todo lo que hay alrededor de estos modelos sostenibles, alrededor de soluciones sostenibles. ¿Tú cómo lo vives desde el mundo de la inversión? Es un reto, y ahí nosotros al final, nuestro producto, o sea, el coste de capital de vender una participación de tu empresa a un fondo como nuestro, que te va a estar, oye, no es apretando la palabra, ¿no?, pero apoyando para que crezcas a un ritmo determinado,
hay muchos de estos negocios que no lo dan, ¿no? Por ejemplo, en términos de circularidad, la mayoría de los negocios que nos llegan a día de hoy asumen que te van a pagar por tomar el residuo y por revalorizarlo. El escenario que nosotros manejamos es que eso no debería ser así, ¿no? Tú no vas a tener una fuente de ingresos por tomar el residuo y revalorizarlo, ¿no? Entonces, cuando decía Yago que nos cuesta convencer al cliente, yo lo entiendo, le llegas al cliente, lo hablaba antes con algunas de las personas que están aquí, y dices, oye, te voy a vender un material que es mucho mejor en X, Y, Z, mucho más sostenible y te lo voy a cobrar a 2 veces y media más. Pues yo soy el cliente y también te digo que, a ver, vamos a pensarlo 2 veces, ¿no? Entonces, yo lo que veo, donde lo miramos vemos cuáles son los materiales core, por así decirlo, acero y cementos, donde hemos invertido en el primer vehículo nuestro, ¿no? Donde hay una suficiente push desde el punto de vista regulatorio, pero pull desde el punto de vista del cliente, ¿no? Entonces son 2 industrias que están valoradas en más de 1 trillón cada una de ellas independientemente. El acero además está empujado por la industria de automoción, ¿no? Entonces ha mejorado un poco más, pero ahí es donde vemos que hay más oportunidades, ¿no? Y vemos que ahí los números empiezan a funcionar. Empiezan a funcionar pues, por lo que ha cambiado en la estructura de precios en los últimos años, ¿no? Pero porque la conversación está evolucionando. Entonces ahí ya no ves a un FDC, una acción hablando con el cliente, te lo voy a vender a 2 veces más, no. Dime qué tipo de proyecto vas a hacer, dime cuál es tu aplicación, te voy a optimizar cuánto te voy a vender, no te voy a ir a venta de volumen como antes, ¿no? Te lo voy a vender con X, Y, Z aditivos para darte la mezcla adecuada y te lo voy a dar a un precio superior, pero te va a hacer sentido, ¿no? Y ahí es donde vemos o estamos más emocionados de estos modelos de negocio que empiezan ya a funcionar, ¿no? Y ya para terminar, perdón por la respuesta larga, en circularidad nos llegan muchas cosas súper interesantes, pero vemos muchos retos también en la cadena de valor. No puedes dar por sentado, al final estamos lidiando mucho con commodities, que puedes transportar y que los materiales vuelan de un sitio a otro, ¿no? Y es ahí, además del tema de los gate fees de comprar la basura, de que te paguen por tomar la basura, es oye, cómo la transportas y cómo manejas la logística de toda esa cadena, ¿no? Que lo habéis visto mucho con el proyecto de Sabanchi y demás, ¿no? Sí, interesante. Juntando, ¿no? lo que estaba diciendo ya, es que las constructoras en todos los proyectos tienen una presión de márgenes enorme, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues todos estos nuevos materiales, es verdad que normalmente los economics no salen, normalmente los precios suelen ser muy superiores, ¿no? Eso cómo encaja luego en la realidad, ¿no? Juan, hablabas un poco del coste total ¿no? Que dices, bueno, a lo mejor este material es más caro, pero hace que se construya de forma diferente, de manera que el coste total de la obra sale mucho mejor, ¿no? Pero cuando realmente es coste ¿no? de manzana contra manzana, pero una es más sostenible, sí. ¿Hay diálogo en eso o no hay diálogo? Es decir, los que compran esos materiales están dispuestos a pagar una prima por ser un material sostenible, o luego en la realidad es mucho más dura y no pagan esa prima porque no se lo pueden permitir. ¿Cómo lo veis desde ¿no? Yo ahí justo además tuve una charla súper interesante hace 2 semanas con el SVP de compras de Microsoft, ¿no? Entonces decías, estas empresas que tienen pues 30, 40 o 50% del budget para I+D, ¿no? Ellos se habían mapeado todo el mercado de aceros y cementos sostenibles, verdes, como queremos llamarlo, ¿no? Y ahora un poco lo que me estaba diciendo ahí es que el reto que tenemos es que no podemos pagar estas 2 o 3 veces más, ¿no? Entonces, inclusive estos grupos que tú esperas que tengan menos sensibilidad al precio, además el volumen, sobre todo para temas de suelos industriales, ¿no? Para sus centros de datos, que es lo que están construyendo ahora mucho, no les mueve la aguja. Entonces yo lo que veo es que si lo llevas a la comparación manzana contra manzana, es difícil, a no ser que las prestaciones sean mucho mejores para esa aplicación, ¿no? Entonces siempre, con la industria, todos conocemos Beyond Meat, ¿no? Ahí pues tú vas a McDonald's y puedes comprar una hamburguesa pues vegana y el coste es prácticamente igual al de la hamburguesa tradicional. Ahí ¿qué pasa? Que McDonald's se ha comido sus márgenes porque el coste de la carne es el mayor coste de la hamburguesa, ¿no? Es como en la mitad, en el escandallo. Cuando miras esta carne vegana, no están haciendo margen prácticamente, cuando con su carne de vaca tradicional están haciendo como del orden de 50-60, que yo me aluciné de pedazo de margen, ¿no? Entonces, ahí ellos están asumiendo para que el cliente adopte y para que el cliente tenga las opciones este coste inicialmente. ¿Qué pasa ahora? La hamburguesa Beyond Meat, cuando vas a comprar en McDonald's, pues cuesta 2 euros más que las otras, ¿no? Entonces ya como has cambiado la discusión, entonces tú estás mirando el conjunto en total
no solo el precio de la carne en particular, ¿no? Entonces yo lo que creo que, respondiendo a tu punto, es la discusión, si la llevas la manzana contra manzana, no va a llegar a buen término generalmente, a día de hoy lamentablemente, pero si la llevas manzana contra manzana en una aplicación específica, en un contexto específico, bien porque la regulación o bien por el tipo de proyecto, sí que puede llegar a funcionar, ¿no? Interesante. Carmen, y desde el Hub de Innovación de Acciona, ¿qué estáis haciendo para el desarrollo de nuevos materiales? Pues a ver, nosotros dentro del centro del Hub, por así decirlo, no hacemos investigación de nuevos materiales, se hace dentro del centro de I+D de tecnología. O sea, dentro de Acciona tienes 4 centros tecnológicos, uno en construcción, uno en agua, otro en energía, y ellos son los que se encargan de específicamente hacer esa innovación en los nuevos materiales, en las mismas 2 líneas que estamos hablando. Es verdad que para Acciona sí que se invierte bastante dinero en la parte de innovación, porque para ellos dentro del ADN está la sostenibilidad e innovación y sí que quieren estar avanzando, porque una de las cosas más importantes para Acciona es intentar llegar y ser los primeros, sí, que no se consigue siempre, pero sí que invertir bastante tiempo y esfuerzo de la gente y sobre todo implicar mucho a los ingenieros que están trabajando, porque es verdad que al final esto es un tema de, si tú contratas a una empresa de fuera o incluso nosotros que damos soporte a la corporación, hacer algo tan del negocio no tendría éxito. Realmente tiene el éxito que los ingenieros que están construyendo son los que tengan voz y voto en ese tipo de innovación. Entonces, en este caso, sí que siguen investigando ellos sobre el hormigón, es que el hormigón es el hormigón. O sea, es que no, o sea, puedes ver la forma diferente de hacerlo, otros materiales, pero es que al final construimos con hormigón. Sí. O sea, es que no... Sigue siendo imbatible. Es que es imbatible, o sea, es que es como hablábamos cuando... O sea, nosotros cuando entramos, uno de los retos que teníamos es, ¿seríamos capaces de hacer una vivienda con hormigón y tal? Pues que es hormigón, o sea, es hormigón. Luego ya tienes que entrar a otro tipo de temas o debates. Pero al final es el material. Luego entonces es verdad que sí que estamos intentando trabajar desde el Hub en otro tipo de materiales, pero para impresión de cosas más pequeñas y sean ya más piezas que se puedan llegar a utilizar. O por ejemplo, porque nosotros realmente tenemos la parte de construcción y en la parte de arquitectura, porque tenemos inmobiliario, entonces hacemos casas. Sí. Entonces ahora tenemos 2 vías de negocios en esa parte y trabajan muy de la mano para ver cómo pueden trabajar en esa línea un poco. Sí. ¿Y cuál es? Perdona. No, iba solo a poner una puntualización de lo que has dicho. Yo coincido con lo que habéis comentado, comparando manzanas con manzanas es imposible. Aquí nos falta en el sector, y hablo más desde el lado cliente, igual, ¿no?, que es quien tiene que tomar esa decisión, a veces ver el ciclo largo. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Estas mismas ventanas que tenemos aquí, este cerramiento, seguramente tú podrías irte a un cerramiento más barato, que el que si tú construyes hoy el edificio te va a ser más competitivo, pero si miras el ciclo de los 15 años que te tiene que durar, pues igual te has gastado al final de los 15 años el doble de dinero en la calefacción que has tenido que invertir para calentar, o el frío o el aire acondicionado en verano, ¿no? Entonces, si tú solo miras el hoy-ahora, pues es más barato cogerte un cerramiento malo. Si tú miras el ciclo entero del activo que al final estás haciendo, pues sí que te puede merecer la pena la inversión. Pero ahí vuelvo a lo mismo, es un poco el lado cliente que tiene que decir, oye, miro el ciclo largo o el ciclo corto, ¿no? Y eso ya depende de los países. Por ejemplo, yo veo en los países igual más maduros o más ricos, hablo por ejemplo de Estados Unidos, lo vemos mucho en Canadá, en Australia, sí tienen muy claro ese ciclo largo. En los países que nosotros trabajamos a veces del segundo mundo, no hablo del tercero, es la pela hoy. O sea, lo que importa es lo que cuesta hoy, lo otro ya lo pagará otro mañana, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad, y me dices, ¿dónde está España? Pues igual entre medias. No estamos ni mirando tanto el ciclo largo, igual como esos otros países, pero ya sí hay cierta sensibilidad y todo el tema de sostenibilidad pues está ayudando en ese sentido, ¿no? O sea, que yo creo que también hay que meter el ciclo del tiempo en ese cálculo. Decías, lo importante de la pela es hoy, salvo que tu objetivo sea construirlo y luego operarlo. Porque si luego lo tienes que operar tú, entonces sí que tienes en cuenta el ciclo largo, ¿no? Pero si es entregar la obra y ya me olvido de ello, pues si no me lo piden, es su problema, ¿no? A partir del día que haces la entrega, ¿no? Muy bien. En cuanto a los... Vamos a cambiar de tema. Nuevos métodos de construcción, ¿no? Y hay como 2 que son, ¿no?, que están especialmente, ¿no?, son especialmente protagonistas, ¿no? Las construcciones prefabricadas, por un lado, y luego el 3D. Habéis hablado antes de ello, ¿no? ¿Qué opináis sobre ellos? ¿Son una realidad? ¿Son una promesa? ¿Salen los números? ¿No salen los números? ¿Qué opináis? A ver, yo doy el punto de vista de construcción puro, ¿vale? Yo creo que Carmen lo ha dicho antes bien, el 3D probablemente es el futuro, o yo diría que seguro, pero a día de hoy no está maduro, o sea, no es competitivo.
desgraciadamente, porque nos encantaría que lo fuera, pero no lo es. Ha habido algunas pequeñas pruebas y demás, y se está haciendo a pequeña escala, pero no lo es. La prefabricación sí, esta ya es una realidad. También iba a decir que depende en subsectores, retomando un poco lo que decía antes Juan, hay que verlo caso a caso. O sea, por ejemplo, en la edificación, que al final no deja de ser una parte importante del sector, sí, es de aplicación ya y en muchos casos puede ser muy competitiva. Desde lo que es la parte de la estructura a la parte, por supuesto, de acabados interiores también. En el caso, y por ejemplo nosotros tenemos ahora mismo, estamos construyendo en Australia, por ejemplo, unas viviendas sociales que son totalmente modulares. Se hace el 95% de la obra se hace fuera, se hace en una ciudad, en una fábrica, en un ambiente controlado, y luego se viene y se instala en el sitio porque está en un sitio un poco remoto, ¿no? Eso hace 15 años hubiera sido impensable, hoy en día sí está la tecnología y sí es competitiva en precio con una construcción. También digo, depende de dónde, en un sitio un poco remoto, igual en el centro de la ciudad, pues igual sería un caso distinto, ¿no? En la edificación. En la obra civil, agua, energía, ahí es más difícil porque son sitios donde es más difícil estandarizar. Son proyectos más diferentes uno de otro y es más difícil. Pero bueno, eso es mi visión puramente desde construcción, no sé desde... Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. O sea, yo creo que en la parte de impresión 3D es lo que decimos, nosotros tenemos dos brazos robóticos que realmente lo que hacen es imprimir. O sea, al final es un brazo robótico que imprime en hormigón y de hecho hemos llevado uno a Chile porque ahí sí que estamos haciendo un proyecto con un cliente en concreto de poder llegar a construir viviendas muy chiquititas, muy modulares, porque es verdad que tú, claro, al final una construcción tienes que llegar a las mismas pruebas que una construcción de impresión 3D, lo mismo que cualquier construcción. Entonces como hemos hecho pruebas, tienes que tener un arquitecto que firme realmente la obra, tienes que hacer pruebas de fuego, tienes que hacer pruebas de viento, tienes que hacer un montón de pruebas y luego ver y sopesar si realmente el coste de inversión te sale. Nosotros hemos apostado por no hacer grandes casas, sino hacer lo que son piezas de ciudades, es decir, o sea, hacer lo que es mobiliario urbano. Ahí sale totalmente el business case. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un banco en Sevilla que el coste a lo mejor de hacerlo o comprarlo costaba a lo mejor 10 veces más de lo que ha salido la impresión 3D. En esos casos sí que sale. Sí. Pero claro, son piezas muy fáciles donde lo que es el modelado 3D es muy sencillo, porque no olvidemos que al final es un brazo robótico que lo que está haciendo es repartir el hormigón. Entonces, si tú quieres formar figuras muy curvas, ya es más complicado, ya tienes que hacer un modelo diferente para definirlo y que el brazo sea capaz de hacerlo. Entonces, pues bueno, yo creo que es el futuro, creo que todavía nos queda tiempo para realmente decir hemos hecho una vivienda o una construcción en impresión 3D, pero bueno, estamos en el camino y yo creo que avanzará. ¿En qué material habéis hecho? Hormigón. 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 Luego es eso, luego es que al final, claro, te vienen a veces y dicen quiero que me hagas un banco en hormigón azul. No, es que el hormigón es el color que es, o sea, tú luego puedes pintarlo, pero es que el hormigón es ese color, ¿sabes? Entonces, claro, es las limitaciones también, si tú quieres hacer luego mobiliario urbano muy así y tal, pues tienes que ver un poco el diseño y tal. Sí. Nada más que añadir. Nada más que añadir. La impresión 3D y el recorrido que tiene. Sí. Bueno, en impresión 3D vemos otro uso que está traccionando mucho en Asia y en Norteamérica, es protección costera. El tema de todos los tetrápodos, paradiques y demás, está traccionando mucho. Y salen los números muy bien. Sabe muy bien, sí. Hay una empresa en Miami que lo está haciendo muy bien y que la miramos hace un año, la volvimos a mirar hace unos meses, digo, wow, sí, ¿no? Espectacular. Sí. Qué bueno. ¿Qué están haciendo, ¿no? Sobre todo más en la parte de empresas, de corporativos, vuestras empresas en términos, es decir, ¿es la innovación una fuente de diversificación importante? ¿Lo es o lo debería ser? ¿No? Eso por un lado. No sé, también nosotros, como os decía antes, ¿no? Desde la perspectiva que tenemos de trabajar con distintos sectores, pero en la construcción y en materiales de construcción también, sí hemos notado un cambio de que ahora, por lo menos, se intenta hacer, están poniendo los medios para que, bien, el negocio tradicional siga siendo importante, pero de buscar nuevas vías de diversificación, incluso de transformación, ¿no? Antes os hablaba, por ejemplo, de Sabanci, ¿no? Que al final es, por lo menos esta parte, una cementera, bueno, y se quiere transformar en una empresa de tecnología de construcción, ¿no? Tecnología de materiales de construcción, ¿no? ¿Cuál es la intención, no? ¿Eso está en la agenda estratégica de, sobre todo, de las grandes constructoras o todavía de una manera muy tímida? A ver, yo creo que se está apostando mucho por la innovación desde el punto de vista de aumento de la productividad. Bueno, Carmen ha negociado antes también que vemos
un problema claro en el sector de falta de captación de talento, y aquí me vas a permitir un break, iba a decir corporativo de los ingenieros. Yo soy ingeniero de caminos, hijo de ingeniero de caminos, y mis hijos, ninguno, es que ni se les pasa por el mapa poder ser ingeniero de caminos, y creo que eso es gráfico, que la profesión ha perdido atractivo, ¿no? En la época de mi padre era probablemente la carrera más prestigiosa que había en España, la nuestra seguía siendo muy prestigiosa, pero algo menos, y yo creo que hoy en día pues hemos perdido mucho atractivo, ¿no? Y dicho eso, hay sectores, por ejemplo, subsectores de la construcción, donde sí veo que tiene una aplicación muy rápida, muy directa y para nosotros muy estratégico, que es, por ejemplo, en la empresa de agua, porque hay muchísima optimización, y por ejemplo es donde la inteligencia artificial tiene una aplicación más directa en la optimización de todos los procesos, los ciclos del agua, y luego en el tema de medio ambiente, porque también el tema de residuos, en el tema de reciclado y en el tema de recolección. Nosotros tenemos, nuestra empresa es muy grande, por ejemplo, en el tema de recolección de residuos urbanos y en el tratamiento de ellos, y aquí sí hay mucha parte que puede ser, y aquí sí es, en estas dos sí es muy estratégico el estar a la vanguardia. En el tema de lo que es la construcción pura, pues como he dicho antes, se invierte algo en materiales, se invierte algo en la optimización de los procesos, pero yo creo que no es tan core a día de hoy como en los otros subsectores, digamos, agua y medio ambiente. Vale. Sí, yo creo que un poco, a ver, la aplicación de la innovación, o sea, yo creo que a veces, yo creo que la tendencia ahora es como, hablamos tanto de innovación, transformación digital, que ya transformación digital para mí ya debería estar obsoleto, porque, o sea, no significa que tengamos todavía que trabajar en ello, pero es verdad que yo creo que hay que diferenciar dos vías. Una cosa es la digitalización de procesos y optimización de los mismos, y otra cosa es la innovación. Son cosas muy diferentes. Es decir, al final, tú lo que buscas en la transformación digital o digitalización de procesos es optimizar y buscar que mejoras la horquilla o mueves la aguja de EBITDA versus realmente lo que estás haciendo, o sea, realmente que tu inversión sea para optimizar y reducir OPEX o reducir ese tipo de inversión, y entonces ahí sí que hay un margen en cada uno de los campos, en el de construcción también, porque todos los procesos constructivos, por lo que decíamos antes, o sea, yo me he encontrado proyectos en los que todavía tenías que hacer el seguimiento de obra a mano o en una hoja Excel, cuando realmente podrías hacer incluso una predicción o podías ver un poco cómo podías optimizar ese tipo de seguimiento de obra. Pero luego está la parte de innovación, que yo creo que esa nunca la tenemos que perder. O sea, yo creo que eso va en el ser humano de forma natural. O sea, tienes que intentar que innovar. Parece que tenemos que hacer algo nuevo e inventar algo nuevo. No, es hacer una cosa, pues hacer lo mismo de una forma diferente, ya sea construir, ya sea cocinar. O sea, al final la innovación es pensar y hacer las cosas de una manera diferente. Eso tiene que ir en la mentalidad. Y ahí tenemos que tener claro que tenemos que seguir invirtiendo en las empresas, porque eso es lo que va a hacer que tú mejores a largo plazo. Es decir, tú tienes que ver lo que es a corto plazo y lo que es a largo plazo. A corto plazo, pues evidentemente toda la aplicación de la inteligencia artificial, creo que todos la estamos haciendo en mayor o menor medida, que luego hablaremos de ello. Sí. La parte de IoT, por ejemplo, de sensorización, es importante para coger toda la información, como comentábamos antes, pero es que ahora es verdad que, por ejemplo, la parte cuando hablábamos de tecnologías inmersivas, con toda esta época que empezó con el metaverso, como salió la inteligencia artificial generativa, le pegó una patada, entonces ya nadie habla de metaverso ni de tecnologías inmersivas, cuando realmente ahora es el momento en el que puedes combinar esas dos tecnologías. Solamente nos falta un punto en la parte de tecnologías inmersivas, es que el hardware sea muchísimo menos aparatoso a la hora de operar en un campo. O sea, tú eres capaz de hacer con un gemelo digital con las gafas, eres capaz de energizar un campo, o sea, tú podrías incluso hacer cualquier operación. Entonces, toda la parte de training y formación la estamos haciendo con tecnologías inmersivas para reducir riesgo o incluso optimizar tiempos, pero claro, al final, si tú quieres operar o estar trabajando, tienes que tener unas gafas que te tienes que aguantar 6 horas con ellas puestas. Claro. Hoy en día, con las gafas que tienes, es imposible, claro. O sea, es imposible. Entonces, el día que saltemos ese punto, esa combinación, o sea, para que veáis, por ejemplo, nosotros hemos hecho un gemelo digital de una desaladora que podrías ejecutar en tiempo real y con las gafas, que evidentemente eso nunca lo vamos a hacer porque eso es un riesgo que no vamos a hacer, pero sí que puedes hacer en tiempo real, ver todos los puntos de la desaladora, cómo está. O sea, creo que esos son los grandes avances y eso no lo deberíamos perder las empresas. En Acciona, desde luego, no se pierde. O sea, en esas cosas cuando tú dices que quiero hacer este proyecto, nunca te dicen, oye, y el ROI y tal, no, sino que creen realmente que tenemos que invertir en esa vinda, pero siempre con mucho sentido, ¿eh? O sea, eso es así. Vamos a pasar, porque me interesa hablar de unos temas que van y si no, no va a dar tiempo, y empieza tú, Juan. Vamos a pasar al tema de la inteligencia artificial y datos. Desde el mundo, ¿no? Más desde el otro lado, vamos, desde el otro lado, ¿no? Pero desde el lado de la inversión, ¿no?
Antes Juan has estado hablando, ¿no?, del tema de la captura del dato, del tema de que el siguiente en la cadena de valor utilice esos datos. Desde el lado de la inversión seguro estás viendo muchas soluciones que están apareciendo. ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial en el mundo de la construcción? ¿La están recibiendo y adaptando de una manera muy proactiva o más bien reactiva? ¿Ves muchas aplicaciones en el mundo de la construcción? Vale, son varias preguntas, ¿no? Aplicaciones, adopción principalmente, ¿no? Aplicaciones son infinitas, ¿no? O sea, lamentablemente somos una industria pobre en dato, en volumen de dato, porque básicamente no ha habido transformación digital prácticamente, y luego somos una industria que el dato es malo en general, no hay un dato limpio, ¿no? Entonces creo que trabajáis con Palantir, ¿no? Seguro que lo habéis visto, ¿no? Y trabaja mucho también con grandes constructoras y ingenierías en Estados Unidos, y es lo que te encuentras, ¿no?, inicialmente, ¿no? Que no hay ni mucho dato, y luego el dato que hay no está bien estructurado, ¿no? Entonces esa es la primera barrera que vemos a la adopción. La segunda barrera que hemos visto a la adopción es que no hay un caso de uso definido y claro, ¿no? Y el problema de la industria de construcción es que como hay muchos jugadores involucrados en cada proyecto, si tú estás aplicando una tecnología, a lo mejor esa tecnología te está ayudando a ser más eficiente tú, pero el valor económico no estás capturando tú, lo está capturando tu cliente o el cliente de tu cliente. Entonces la estructura de incentivos no ha sido la adecuada históricamente para promover esa adopción. Dicho esto, lo que vemos ahora es, históricamente hay fases de un proceso de construcción, ¿no? Véase la ingeniería, el diseño y demás, toda la parte de preconstrucción, donde se ha generado más dato. Este dato tú puedes capitalizarlo ya, y puedes capitalizarlo para transferir ese conocimiento de un proyecto a otro. Entonces estamos viendo adopción muy rápida en temas que te ayuden a, esta transferencia de conocimiento, que te ayuden a mitigar los riesgos aprendiendo de riesgos que has tomado en el pasado. Entonces, por ejemplo, la primera compañía que invertimos de nuestro fondo actual fue una compañía que te ayuda a leer contratos de construcción y te provee de lo que llaman un cheat sheet, de dónde tienes que enfocarte y dónde tienes que poner el ojo, ¿no?, en base a los contratos pasados. Esto lo adoptó un contratista bastante grande de Texas, y nos puso un mensaje el dueño de la compañía y dijo: mira, llevo 35 años gestionando esta compañía, él es de la tercera generación, en Semana Santa, en los Easter Holidays, siempre lo uso para revisar contratos. Es la primera Semana Santa en 35 años que he podido dedicar tiempo a disfrutar de mi tiempo libre gracias a esta solución, ¿no? Entonces ves, joder, esto está yendo al core de lo que es la industria de construcción, que es mitigar los riesgos. Lamentablemente antes no es mitigar los riesgos para todos, era empujar el riesgo hacia otro, ¿no? Es lo que se ha hecho históricamente, pero ahora es, no, yo mitigo el riesgo para mí y voy idealmente pues a aplicar esa mitigación del riesgo al resto de ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que en esos dos ámbitos, de transferencia de conocimiento y mitigación de riesgos, se está viendo ayudarte a licitar mejor, ayudarte a ser más eficiente en la gestión de la caja, ayudarte a entender mejor qué tipo de proyectos quieres licitar versus qué tipo de proyecto no quieres, ¿no? Pues ahí vemos donde está ganando mucha atracción. Eventualmente, cuando ya haya más dato y de más calidad de obra, vemos que esto va a ir evolucionando desde la fase de preconstrucción a la fase de operación, de construcción, y luego de ahí a la parte de operación, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. O sea, el tema, evidentemente tenemos que tener datos, pero no nos podemos olvidar que ha habido un salto con la inteligencia artificial generativa. Es decir, o sea, y es verdad que todo el mundo habla, no, es que parece que solo existe la inteligencia artificial generativa. Yo creo que tenemos que hablar de la inteligencia artificial ya muchísimos años con nosotros. Los proyectos que más rentabilidad dan todos son los que son orientados a Machine Learning, Computer Vision o Deep Learning, porque realmente son los que dan el dato. La IA generativa, ahora, es verdad que decir ahora esto, a lo mejor dentro de una semana cambia, porque o sea, la IA generativa ha venido 10 años antes de lo que se la esperaba, nos ha pillado a todos con el pie cambiado y tenemos muchos en el mercado ahora que están sacando continuamente productos. O sea, yo la semana pasada estábamos probando un modelo de Gemini, no, hace 2 semanas, y la semana anterior salió de repente uno nuevo de DeepSeek, que entonces de repente dices, ostras, ahora cómo cojo el modelo y tal. Entonces, pero yo creo que fuera de la tecnología, lo que tenemos que ver es realmente aplicar el caso de uso y que sea realmente rentable. O sea, al final, la inteligencia artificial no tiene que ser otra cosa que es lo que comentabas tú. Uno, el tener datos que te permita realmente operar esos modelos. 2, el salto que ha venido con la parte del LLMs de la IA generativa es que te permite leer documentación que antes no teníamos esos datos porque no éramos capaces de procesar esa información. Ahora nosotros hacemos proyectos de ser capaz de clasificar la documentación de obra que antes estaban en discos duros
o en PCs o por ahí metidos, y somos capaces de coger toda la documentación de una obra y ser capaces de clasificar esa documentación de una manera. O somos capaces de leer documentación de los cajetines de una obra con una imagen, porque ya te permite los modelos multimodales leer esa información, capturarla y tenerla. Es decir, yo creo que el salto en el que estamos ahora, el punto tecnológico de poder capturar toda esa información para luego tomar esas decisiones. Sí, creo que estamos en el punto ahora de leer esa información, tenerla, coger el dato, estructurarlo, para luego decir, vale, hacia dónde puedes mover. Es verdad que modelos más clásicos entonces tenemos modelos de inteligencia artificial para licitaciones de cuándo deberías licitar o no para no entrar en baja temeraria. Pues ese tipo de cosas, pues evidentemente lo puedes hacer con modelos de inteligencia artificial más clásicos, porque al final ahí estás utilizando una red neuronal y un Monte Carlo de toda la vida, o sea que tampoco hay que ser... Pero sí es verdad que nos permite ahora la tecnología meternos en este campo que antes era más difícil porque no teníamos esos datos, y ahora esto sí que nos va a permitir capturar, tener esa información y poder luego tomar las decisiones en base a esos datos. Rápida, sin duda. Sí. Ya voy en FCC. Bueno, no tengo mucho más que añadir de lo que habéis dicho, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? O sea, somos una industria que en ese es verdad que yo creo que le ha comentado Juan, que tenemos muy poco histórico de datos, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que como ha dicho Carmen, estamos evolucionando hacia ello, pero todavía nos falta madurar ese proceso. O sea, que yo creo que vamos en el buen camino, pero que todavía tenemos poco histórico al respecto. Sí. Muy bien. Tengo muchas preguntas y me encantaría profundizar en el tema de inteligencia artificial, pero os voy a hacer una última para luego dar paso a que el público pueda haceros preguntas, que seguro que lo están deseando. Entonces, me gustaría acabar con una última, es decir, ¿cómo va a ser la construcción dentro de 20 años? ¿Va a ser igual? ¿Va a haber cambiado mucho? Si nos trasladamos a 2040, 2050, ¿cómo va a ser? ¿En qué habrá cambiado? ¿Cómo la soñáis? Bueno, pues eso espero estar para verlo, pero bueno, eso es lo primero. No, yo creo que hemos dado varias de las claves del sector, ¿no? O sea, hemos dicho antes, la robótica, a ver, como casi cualquier industria de un país muy desarrollado, pues cada vez la mano de obra es más compleja y más complicado tenerla con la formación adecuada, y la robótica puede ayudarnos mucho, con lo cual yo creo que estará mucho más robotizada y digamos habrá menos factor humano. 2, estará mejor gestionada porque habrá inteligencias artificiales que nos den soporte con un histórico de datos muy importante que nos ayuden a optimizar todos los procesos. 3, tendremos materiales sin duda mucho más sostenibles que nos harán que el producto final que construimos pues sea mucho más amigable desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y 4, pues al final construir, porque mucho que pensemos que ya hemos construido todo, yo creo que, como decía al principio de esta charla, ¿no? Empezamos a construir el día que salimos de la cueva en el Paleolítico y no acabaremos nunca, porque siempre te puedes renovar, siempre tienes que hacer desde el punto de vista de infraestructuras de las que nos dan soporte en el día a día, como es la energía, como es el agua o como es el tema de residuos, y desde el punto de vista de la habitabilidad, ¿no? Porque en casi todos los países, sabéis que la población mundial sigue creciendo, y al final en casi todos los países de una manera u otra hay una cierta crisis de vivienda, o por escasez o por precio. Entonces yo creo que es un sector que siempre va a seguir vivo. Es evidente que en los países muy maduros pesa menos que en los más inmaduros, porque al final no tenemos lo mismo a construir nosotros que pues igual en el Congo, ¿no? Ni lo mismo en Canadá, pero siempre va a existir, y yo creo que la vía va por ahí, esos 3 aspectos fundamentales, diría. Pues yo creo que en la misma línea, o sea, creo que cuando todo el mundo habla ahora de tecnologías nuevas, robótica, inteligencia artificial, la gente dice, van a desaparecer puestos de trabajo, y creo que en el sector de la construcción es donde más trabajo va a haber, o va a seguir habiendo el mismo nivel de trabajo, porque es verdad que la inteligencia artificial o la robótica puede sustituir muchos puestos de trabajo, no sustituir, hacerlos diferente, que la gente le da miedo, y nunca olvidemos que la tecnología está para ayudar y hacer las cosas de una manera diferente. Pero es que a mí me parece súper atractivo. Yo siempre, cuando doy charlas en las universidades para ver, o incluso antes, para ver dónde pueden elegir, digo, no os olvidéis que lo bonito de ver un puente, decir, es que eso lo ha hecho una persona, o sea, es que eso no lo ha hecho una tecnología, lo ha hecho una persona. Y a mí me parece, yo no soy ingeniera y me parece llamativo, y eso no podemos olvidar. Entonces yo creo que dentro de 20, 30 años seguiremos haciendo cosas diferentes, de una forma diferente, apoyados en tecnologías, ya sean robótica, en impresión 3D, inteligencia artificial, pero seguiremos construyendo, y probablemente lo que busquemos o el futuro serán construcciones más sostenibles, que yo creo que eso debería ser una obligación, no debería ser un deseo, sino una obligación,
y más óptimas, o sea, más optimizadas, perdón, o sea, más eficientes porque nos permite esa tecnología hacerla más eficiente, nada más. Sí, sí, sí. Bueno. Poco más que decir. Hay dos personas muy listas aquí, así que no tengo... bueno, yo quiero estar ahí y me gustaría que hubiésemos invertido en ello para retorno a nuestros inversores, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, a mí lo que más me sigue sorprendiendo esta industria, y yo estoy yendo, mi padre vive en Alicante, y mucho por ahí hay mucha cantera, hay mucha planta de Cemex o antigua de Cemex, ahora de Sabanchi y demás, ¿no? Y es una industria que ves y pues se erosionan montañas enteras para simplemente, pues como hacíamos antes en las cámaras, cogíamos una piedra y la poníamos a otro sitio. Cogemos una piedra, la quemamos, la machacamos, hacemos cemento y otros materiales y la ponemos en otro sitio, ¿no? Entonces es una industria muy intensiva en recursos. A mí me gustaría, idealmente, incluso si preguntas a ChatGPT o cualquiera de estas inteligencias generativas, es pues una construcción más natural, ¿no? Y que sea más orgánico y que sea generado por la naturaleza, ¿no? Entonces que no intervinamos tanto en lo que está ya, sino que nos apalancamos en ello para que las infraestructuras, tanto de energía, de agua, civiles, demás, como las viviendas, pues puedan ser algo mucho menos intensivas en recursos, ¿no? Y esto me alinea con lo que hemos comentado hoy, de la circularidad sostenible y demás, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues os damos paso ahora, preguntas que queréis hacer a los ponentes. Bueno, yo por abrir un poco el romper el hielo, perdona que me diga rapidísimo además, así que voy a haber respondido, pero si no es así, yo tengo una duda un poco existencial, que al final, al ser un sector tan pegado a la tierra, nunca mejor dicho, ¿no? Y de márgenes escasos, en que al final en unas pocas obras haces el dinero y luego las otras pues siempre tienes desviaciones y complejidades. Como hay pocos márgenes, muchas veces hay menos dinero que sobra encima de la mesa para innovar, pensar distinto y demás. Y muchas veces te hace ser más austero, pero también te hace pensarte mucho mejor el invertirlo, ¿no? Entonces como que tengo la duda de si la gran disrupción que pueda llegar o una constructora que aparezca nueva, ¿no? O algo así, si va a venir desde dentro o tiene que ir desde fuera, ¿no? Hasta el final, porque no sé si con el ritmo que se puede innovar desde una casa como las vuestras, o también por otro lado, con menos legacy como tú puedes ver, Juan, en otras compañías, pero que igual tienen menos know-how o son más naifes sus planteamientos, si de verdad se puede hacer algo muy radicalmente distinto, que es lo que a lo mejor nos obligamos a tener dentro de 10 años o 15 años, más desde dentro, más desde fuera. Yo creo, o sea, aparte de Acciona, yo creo que tienes que buscar el equilibrio entre las dos cosas. O sea, yo creo que no tenemos que perder el foco en tienes que seguir invirtiendo, que es lo que he comentado antes, en innovación y digitalización de procesos para llegar a ser más óptimo, sin perder el foco del core de tu negocio. Es decir, no nos vale decir, soy una empresa muy innovadora, lo hago todo súper diferente, pero los márgenes se me han caído o he dejado de hacer esto. Es decir, tienes que buscar ese equilibrio. Y creo que es responsabilidad de los departamentos, por ejemplo, que yo dirijo de innovación, de siempre buscar eso, o sea, que yo sea un facilitador y una ayuda a los negocios, no que la tecnología vaya por encima de cualquier cosa, es que no sirve eso. Entonces yo creo que a corto plazo, y tendremos que mirar a corto plazo y a largo plazo, y es, a corto plazo tenemos que seguir buscando el foco de hacerlo, que nuestros proyectos sean eficientes y salgan a coste, pero no perder nunca esa línea que tiene que ir cross acompañando al negocio de seguir innovando y buscando hacer las cosas de una manera diferente que a largo plazo te haga más innovadora, te haga ser un elemento diferencial frente a tus competidores también. O sea, porque al final en muchas licitaciones yo cada vez voy viendo que sí que nos van pidiendo información de, oye Carmen, ¿podéis meter la parte de innovación en esta licitación que antes era impensable? Entonces ahora cada vez en más licitaciones te piden hacer las cosas de una forma diferente sin perder el foco del precio, o sea, es así. Sí, yo, mira, en la primera parte que has dicho te corroboro al 100% y lo digo desde el punto de vista que es una pena, que efectivamente es una industria con márgenes bajos y poco comparado con otras industrias, digamos, presupuesto disponible para invertir, ¿no? Por otro lado, el tema de la disrupción de un externo, como ha podido pasar incluso en la industria del automóvil, ¿no? Que decimos ahora, que igual acaba haciendo automóviles pues Apple o Google, ¿no? Porque al final van a tener más inteligencia que acero, ¿no? Yo creo que eso es difícil. Yo sí lo veo factible en el tema que hemos hablado un poco, que será una industria auxiliar de la construcción, en los materiales. O sea, los materiales sí puede... Yo sueño que algún día aparezca un material que desbanque al hormigón, por ejemplo, ¿no? Que a día de hoy, decíamos, no lo veo en el corto plazo. A día de hoy es imbatible en tema de calidad, precio y demás. Sí se está haciendo un hormigón más amigable, más friendly, ¿no? Desde el punto de vista ambiental. Bueno, ahora, que alguien descubra una aleación de un material nuevo
que venga de otro sector y pueda decir, oye, pues este material es capaz de competir, eso sí puede pasar. Ahora, eso veo que modificaría un poco, ten en cuenta que nosotros somos una empresa, o somos un sector, perdón, nos hemos convertido un poco en commodity, a nivel mundial, diría incluso. O sea, al final nosotros, por ejemplo, las empresas grandes del sector, pues eso, trabajamos en casi 30 países y tenemos socios de todos los sitios. Entonces, si en Corea, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con coreanos, si en Corea mañana sacan un material nuevo que vale para hacer las fachadas de esta misma manera, es que tarda un año en llegar aquí. Porque es que rápidamente nosotros lo vemos, hacemos una asociación con ellos, una joint venture, lo implementas y demás. Es decir, que la capilaridad es muy grande y rápidamente se transmitiría. Entonces yo lo veo más en la industria auxiliar, que haga una optimización disruptiva en ese sentido, que el hecho en sí de que aparezca una empresa, porque nosotros, no por la dificultad, y ahí te tocó, Juan, la parte inversora, no por el CAPEX, porque somos empresas de un CAPEX bajo, o sea, al final la constructora miras el capital y no son empresas muy intensivas en capital, lo que es puramente la parte de construcción, otra cosa es la medioambiental, la de agua. Pero sí es muy grande el capital humano. Entonces, el conocimiento que habéis comentado antes, que es la dificultad de transferirlo, sí sería muy difícil montar una constructora a escala grande de forma muy rápida por el conocimiento que hay. O sea, que yo lo veo que podría salir en algún tema de los materiales específico. En el tema de la gestión en sí lo veo más complicado. Pero bueno, también es la visión de un veterano ya. Igual se lo preguntas a un chaval que vive 5 años y te da otra opinión. Aquí el chaval y yo completamente opino lo contrario y te voy a tener un ejemplo, ¿no? Tenemos una compañía en Alemania que ellos lo que... O sea, estoy de acuerdo y en desacuerdo, ¿no? Pero en la parte que estoy en desacuerdo tenemos una compañía en Alemania que ellos se enfocan únicamente a hacer renovaciones de fachadas, ¿no? Edificios post Segunda Guerra Mundial en Alemania, los 20 años de reconstrucción que hubo y demás, son todos muy similares estructuralmente, la mayoría con todavía cadenas de carbón del negro que se quema, ¿no? Y estos chicos lo que dicen, oye, mira, pues hay una oportunidad aquí, Alemania tiene un plantel de 120 billones de valor en real estate para reformar, la tenencia del activo en Alemania es completamente distinto en España, son grandes tenedores y todos alquilan, no es individuales que tienen una propiedad. Entonces, pues vamos a ver cómo se puede hacer esto. Vino un tipo de energía, que de hecho es el nieto de Heisenberg, del el físico, el que justo, y ha montado esta compañía que se llama EcoWorks, que estos chicos cuando invertimos en ellos estaban haciendo 2 millones un proyecto de renovación, lo vi primero cuando estaba todavía en Cemex, en el 2020, el proyecto terminó en el 22 y tenían ya varios proyectos en licitación y diseño, a día de hoy han acabado este año en 150 millones en proyectos. ¿Sabes cuál es su margen neto de la constructora? Es una constructora, lo que pasa que todo lo hacen está todo tercerizado, todo el producto fachada y toda la ingeniería está dentro de ellos, ¿no? Tiene un 19% de margen. O sea, estos crecimientos y estos márgenes, yo creo que lamentablemente, por lo que dices tú, por el CAPEX y lo que cuesta mover esta industria, no va a llegar. Entonces yo a tu comentario, Miguel, creo que va a llegar desde fuera o bien desde dentro, desde nuevas generaciones, veas entre canales y demás, que miran desde un prisma completamente distinto a nuestra industria, ¿no? Pues oye, mira, yo, por lo que sea, no he estado tan involucrado en el negocio de la familia, he visto otras industrias y demás, y llego y te dices que esto no puede hacerse así, ¿no? Entonces ahí vemos como conceptos súper interesantes que están mirando. El otro día hablando con otra compañía de Reino Unido, ellos están trayendo los conceptos de los almacenes de Amazon a lo que llaman unas flying factories, que ponen al lado de proyectos de multifamiliar residencial y construyen, y el precio por metro cuadrado, esto es una promoción en Bélgica, es 1.500 coste. Pues si bien en España estamos ya viendo más que esto, ¿no? Entonces ves que hacen gracias a tener cero mano de obra y aplicar pues conocimientos traídos de otras industrias, miran de otra manera. Dicho esto, todavía ninguna ha conseguido mover la aguja y todos tenemos, en nuestra industria, si lo mira, hay una que se llama Caterra, que intentó hacer esto, recibió varios billones en fondeo, entre otros de SoftBank, y luego pues se cayó como WeWork y como otras tantas, ¿no? Entonces, bueno, todavía no lo hemos visto, yo ojalá lo veamos, que también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y es lo que estamos invirtiendo, pero yo si tuviera que apostar creo que va a venir desde fuera. Yo creo que, por completar un poco lo que decía Miguel y lo que estáis comentando es muy interesante, sí que ya se empieza a ver un poco germen en España, ¿no? Con 011H, por ejemplo, que es un modelo de negocio donde ves más la construcción, el montaje de componentes construidos off-site, y por lo tanto genera una necesidad de cambio del modelo de negocio de las constructoras que ya se empezaba a ver cuando empezaron a soltar personal y había el contratista general y los subcontratistas, ¿no? Y que ahora parece más que es el promotor contrata a alguien con el equity de un sponsor, que ya ni siquiera el promotor tiene capital, ¿no? Sino el promotor es un prestador de servicios y pide un equity a un tercero, toma la decisión de construir por componentes fabricados, habla directamente con las fábricas y contrata a un montador, ¿no? Es lo que se ve, por ejemplo, en el CLT, que directamente te saltas al contratista y vas directamente al fabricante.
Y yo creo que ahí sí que genera. Lo que pasa es que los fundamentales de la construcción sigue siendo un modelo de circulante. Yo contrato algo y tengo que subcontratar y entonces me toca asegurar y sigue siendo capital intensive. Pero sí se ve un cambio, sobre todo yo creo en el decisionario, ¿no? En el promotor, pues Nexity en Francia ya directamente va cerrando acuerdos, o Budeon en Francia va cerrando acuerdos con contratistas, con fabricantes para asegurarse que tiene la cadena de suministro un precio, porque sabe que la mano de obra no va a estar disponible y lo que necesita es un precio, una entrega, y luego ya contratará a un contratista que se encargará de hacer el montaje, ¿no? Es verdad que no todos los componentes están a todos los niveles, pero sí, desde luego creo que puede generar un cambio. Lo que pasa es que no es tan fundamental o no es tan profundo a lo mejor el cambio, ¿no? Porque el fundamental de negocio sigue siendo el mismo, ¿no? Ahí los chicos de 011H vendían zapatillas, antes eran los dueños de Privalia. Sí. O sea, yo creo que vinieron con ideas muy frescas a la industria y se dieron contra la pared de la resistencia de por eso, es mucho circulante y demás, y han pivotado varias veces ya. Sí. De design and build a más build, pero sigue siendo un modelo de ingeniería y consultoría, de ayudarte a optimizar qué es lo que hacían realmente y el valor que aporta una constructora, en mi opinión, como promotor, es que te ayude a optimizar realmente tu proyecto, porque tiene más conocimiento de cómo se ejecuta el proyecto de tú. Y ese tiene un valor inmenso, vamos, porque es que lo va a llevar a cabo, ¿no? Yo tengo una duda, quizá a lo mejor más con respecto a la regulación. Vemos que la EPBD, la última de mayo de 2024, y incluso todos los argumentos que tiene la Unión Europea, aunque levanta el pie con todo el reporting necesario, ¿no? Con la ley Omnibus, pero parece que va a venir como una ola que nos va a arrasar, ¿no? Y que cuando lo ves en Francia, donde ya los promotores y las constructoras están incluso empujando para que no se bajen los requerimientos, sino que se incrementen para que la barrera de entrada en negocio sea alta, se mantenga alta. ¿Cómo veis vosotros las perspectivas de cuando llegue el cambio de código técnico, que parece que va a ser un cambio que va a sacudir un poquito el mercado, pero no sé cómo lo veis vosotros? Yo, mira, si quieres mi visión de costura, yo creo que es bueno que los códigos técnicos evolucionen, ¿vale? Y vuelvo, por ejemplo, al ejemplo tonto que decíamos antes de unas ventanas, porque si no te lo exigen, digamos, al final la gente mira solo en el corto plazo. Si el código técnico regula que es mejor para la sociedad, una inversión en más largo plazo, yo creo que eso es positivo. Por otro lado, un tema, y retomando también un tema de actualidad política, ¿no? Si quieres ahora con la situación de Estados Unidos y el cambio que está tomando en diversos aspectos, no debemos olvidar nunca que no debemos perder la competitividad a nivel global. Competimos a nivel global en todos los sectores, pero en este también. Entonces, al final, por ejemplo, y es una discusión que hemos tenido con ciertos niveles de la política, incluso cuando tenemos viajes que vienen pues, a visitas de Estado y se debate, ¿no? En los distintos países cómo podemos ser, al final hay otros países que tienen una regulación mucho más baja y al final lo que hacemos es también perder competitividad. Entonces, al final, eso es aplicable en muchas industrias, no solo a nuestra. Entonces, yo digo, todo lo que sean regulaciones técnicas, para mí, que vengan para dar sostenibilidad y durabilidad en largo plazo del sistema, bien, pero sin nunca perder de vista la competitividad. Y yo creo que a veces, lo que nos está pasando en Europa en general, que a veces se nos olvida ese factor, que siempre hay que mantener la productividad y la competitividad. Por lo demás, a mí me parece estupendo que se haga una actualización de la regulación apropiada. Una última pregunta. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo y no... una última pregunta. Si no, vamos, yo tengo... sí. Yo tengo una pregunta para ti. Vosotros que al final estáis viendo muchas industrias a la vez, ¿no? Sí. Y además trabajando en cosas pues bastante punteras en cada una de ellas. Sí. ¿Cuál sería, qué sería el factor más diferencial cuando miráis a construcción, materiales y demás versus todas las otras que estáis manejando? Pues mira, creo que hay un factor que efectivamente es de la propia industria, ¿no? que es inevitable, pero como regla general te diría que es más de personas que de industrias, ¿no? Siempre es un tema más de personas que de industria. Dicho esto, y en lo relativo a la construcción, ¿qué vemos diferente? Vemos diferente la discusión que ha salido antes, que es que los márgenes son muy pequeños, como regla general, y eso condiciona muchas cosas, es decir, para llevarte una obra, yo como no soy del sector, no tengo que luego rendir cuentas ante los departamentos de comunicación, lo puedo decir, ¿no? Para llevarte una obra, en la mayoría de los casos hay que ir a pérdidas.
si no, no te la llevas, con lo cual es algo muy perverso que te obliga a, luego, en la gestión de la obra, a ver qué haces para darle la vuelta a la obra y que la obra puedas entrar en números negros, ¿no? Como regla general y al menos, sí. Desde luego, en nuestro país, ¿no? Dicho esto, si nos encontramos, y a lo mejor no estáis de acuerdo, pero como que existen, es una industria que tiene especialmente algunos dogmas, algunos mantras, como que creo que a veces les penaliza para no hacer más de lo que podría estar haciendo. Pongo un ejemplo, ¿no? Es que como no hay dos obras iguales, pues es que no podemos hacer esto y esto, ¿no? Y creo que eso muchas veces paraliza o bloquea cosas que se podrían hacer. Ahora bien, dicho esto, vuelvo a por donde empezaba. Creo que es más un tema de personas, porque nos encontramos ¿no? Cuando hablamos con todas personas muy proactivas, con ganas desde luego de explorar cosas, siempre es un tema de personas. Porque el mismo problema, dependiendo de con quién estés hablando, es completamente diferente. Sí. Pero bueno, José, también complementaría quizá que hay una sensación de desintegración vertical. O sea, que parte del arte es, soy un headquarter global, pero luego cada obra es una compañía independiente. Sí. De facto, incluso a veces una joint venture o lo que sea. Entonces, como asumo que no está en mi poder, pues tampoco lo optimizo, porque ya como que asumo que no soy soberano sobre mis propios trabajos, ¿sabes? Entonces, como que en cierto modo, las reglas están un poco lanzadas, escritas, y entonces, claro, como no controlas todo, ¿no? Sino al final estás como metes muchas capas en el que pierdes el control, pues no sé si pierdes el incentivo o el interés o la capacidad un poco casi de intervenir y decir, oye, mira, y es que como gran compañía quiero meterme así en esto, es muy difícil. O sea, luego te pones a levantar y dices, pero ¿en qué proyecto eres soberano? Tienes mínimo margen, quieres hacer cosas y puedes hacer cosas. Pues de los 60 que tienes activos, te quedan 3, ¿sabes? Entonces, como que eso mismo a veces frena un poco el deseo de meterte en nuevos fregados, ¿no? Yo creo. Sí, por ejemplo, ahora con Palantir eso lo estamos percibiendo mucho, ¿no? Creo que la opinión generalizada es, oye, tiene mucho sentido la inteligencia artificial, hay un problema inicial de datos, de volumen y en calidad del dato, pero saben que es algo que sería deseable que fuera distinto. Con Palantir se puede hacer y entras en problemas como los que comentaba Miguel y dices, bueno, es que, claro, todo el tema de UTES, sí. No sé, ¿ibas a decir algo? No, solo iba a decir que yo discrepo con una cosa y estoy de acuerdo con otra. O sea, discrepo con que, y yo, por lo menos esto hablo desde el punto de vista nuestro, como constructora grande internacional, somos unas empresas bastante jerarquizadas. O sea, una instrucción de arriba clara, una apuesta del CEO dice quiero ir en esta línea, si quiero implantar esto en toda la empresa, se implanta, O sea, no hay... Es verdad, la otra parte que has dicho, que yo desde pequeño, yo que he estado siempre en operaciones, desde pequeño me refiero profesionalmente, ¿no? Inicios de profesión, tienes muy grabada la cuenta de resultados porque cada obra es una empresa independiente, que en otros sectores no pasa, ¿no? Que igual estás más en un global, aquí desde que echas los dientes ya te estás peleando con los números, si te cuadran o no, y tienes un cierre de mes, ¿no? Eso lo tienes muy metido en el ADN. Pero luego coincido mucho con una cosa que has dicho tú, que al final también depende mucho de las personas. Y te pongo un ejemplo concreto, Nosotros, por ejemplo, en esa parte de optimización de procesos que hemos intentado hacer, pues cuando implementas un software nuevo que hace unas determinadas cosas y que tenemos claro que en la visión del medio plazo de la empresa es muy interesante hacerlo, piensas muchas veces dónde lo implementas primero y haces una probeta, ¿no? en un determinado proyecto, en un determinado contrato, y ahí es donde entra mucho el factor de las personas. Y yo lo hago siempre con nuestro responsable de recursos humanos o nuestro responsable financiero, si es una parte de eso. Digo, aquí no lo podemos implantar porque esta persona que tenemos, que es un magnífico director de proyecto, es muy reaccionario. Y es que se le va a poner de uñas y si tienes un tío que desde dentro está de uñas, va a salir mal. En cambio tienes a otra persona más abierta de mente y más proclive a ciertas innovaciones y lo va a apoyar. O sea que al final el factor humano es verdad que condiciona mucho. Y luego yo quiero romper una lanza, o en este caso incentivar un poco también, y decías tú, Juan, que eres más joven que yo, efectivamente, yo creo que en España nos falta un poco en general, ya en nuestro sector, pero un poco en general espíritu de emprendimiento, ¿no? Y por ejemplo, viviendo fuera en otros países lo ves, ya no solo Estados Unidos, que evidentemente es el que más nos viene a la mente todos, pero eso llevado a la empusa y tomando un poco lo que decía antes Carmen, que estoy totalmente de acuerdo, innovación no es que tengas que inventar algo todos los días, es que tengas la mente abierta a hacer cosas de otra forma distinta. Y eso está muy
metido en la sociedad a todos los niveles. Nosotros seguimos siendo un país, en este caso España, en general conservador. No hablo de política, eso ya es otro caso. Hablo en cuanto a la mentalidad de cómo hacer las cosas. Y de hecho me entristece mucho, todos que tenemos, yo tengo hijos, por ejemplo, ya en la universidad, la mentalidad cuando oyes a chavales muy jóvenes que su ilusión o su objetivo es ser funcionario, que no tengo nada contra los funcionarios, que me parece algo absolutamente necesario en la sociedad, pero entiendo que seas funcionario me parece bien, pero que con 20 años tu ilusión sea ser funcionario y dejar, macho, con 20 años ya estás pensando en montar 3 empresas y después igual cuando te has dado 4 leches y ya a la quinta intentona o te ha salido muy bien o dices ya me busco algo más estable, vale, ¿no? Pues eso mismo es aplicable a las grandes empresas y desde un punto de vista interior. Nosotros, por ejemplo, estamos fomentando, antes que no lo he comentado con los programas, tenemos un programa de emprendimiento interior, que es dentro de la propia empresa, se selecciona personal o se pide a gente que se apunte para fomentar el emprendimiento desde dentro, ¿no? Y nos cuesta encontrar gente que quiera realmente meterse a eso, ¿no? Y dices, en otros sitios igual, no tengo otra industria, pues se apuntaría mucho más gente o en otro país, ¿no? Aquí se acaba apuntando la gente, pero no tenemos que elegir a 1 de cada 10. O sea, igual elegimos a 1 de cada 3. Entonces a mí me gustaría que ese ratio fuera al revés, ¿no? Pero bueno, por eso digo, pero la jerarquía sí te puedo asegurar que cuando hay una dirección clara, sí se implementa a todos los niveles, incluso en joint ventures. A veces cuesta un poco la discusión con el socio, pero se suele hacer al final. Muy bien, pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo, ¿eh? Entonces, bueno, primero daros las gracias, Juan, Carmen, Yago, a todos vosotros por venir, Margarita, Foro de Foros, por vuestro apoyo y esperamos que lo hayáis disfrutado y os esperamos en el próximo Innovation Talks. Muchas gracias a todos por venir.